Bueno, entonces ya empezó a grabar la aplicación. Entonces empezamos nuestro estudio de hoy y vamos a estudiar los hechos que son el cumplimiento de la profecía de la iglesia remanente en nuestra iglesia. Y hoy nos toca avanzar hasta justamente los hechos que nos muestran el desarrollo de la apostasía omega en nuestra iglesia. Entonces, en la segunda parte del estudio de los hechos que podemos ver en nuestra iglesia y nos muestra el cumplimiento de la profecía en la única iglesia remanente, vamos a comenzar repasando uno de esos hechos. El anuncio de la palabra profética más segura acerca de los eventos que tendrían que suceder mientras todas las vírgenes que salieron a recibir al esposo estuvieran durmiendo. Porque las vírgenes se tendrían que dormir. Vamos a tratar de entender cuál es el propósito de Dios al anunciar y permitir que estas cosas sucedieran. ¿Cómo ocurrió en medio del pueblo de Israel y en medio de su iglesia? Ahora, en la pantalla no la estamos viendo, ahora voy a compartir. Ahí está. Entonces Dios anunció un montón de cosas que pasarían en nuestra iglesia y vamos a ver justamente qué es lo que anunció y después cómo se cumple. Y las cosas que ocurrían entre nosotros son similares a las que ocurrieron en medio del pueblo de Israel y en medio de la iglesia primitiva. Entonces, cuando Dios nos guiara a entender estas cosas, Él ungiría nuestros ojos con colirio para que pudiéramos oír sus palabras y ver los hechos. Porque con los ojos tenemos que ver. Entonces, como dice Elena en Testimonios para los Ministros, el libro Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Leer y oír y guardar. Y dice Elena, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento, porque tendremos que tener oídos para oír y ojos para ver. ¿Y cómo llegaríamos a ver? Debemos ver en la historia, dice ella, el cumplimiento de la profecía, para comprender el progreso de los eventos, en lo que estaría pasando en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Porque el pueblo antista tiene una misión y tiene una parte en ese conflicto. Ahora, si nosotros negamos esa misión y dejamos de prepararnos para ese conflicto, eso sería la apostasía nuestra, apostataríamos de nuestra misión y dejaríamos de lado nuestra misión. Esa sería la apostasía que habría en medio de la iglesia adventista. Por eso Jesús dice en Apocalipsis 3:22 al ángel de la Odisea, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nos dice, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Porque nosotros tendríamos que llegar a la condición del ángel de la Odisea. Y necesitaríamos oír las palabras de la profecía para poder despertarnos y poder cumplir nuestra misión. Ahora la pregunta es, ¿ama Dios a las vírgenes dormidas? Y la respuesta es clara, sí, por supuesto que las ama. Todo el anuncio de la palabra profética más segura, y especialmente del Apocalipsis, fue hecho pensando para amonestar a la última generación del pueblo de la iglesia remanente, que, como consecuencia del cumplimiento de los eventos anunciados, se encontraría en la condición del ángel de la Odisea y necesitaría leer y oír las palabras de la profecía. Como leemos que dice Pablo en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Por qué? Porque son un tipo, se van a repetir. Y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuál fue el mayor problema del pueblo de Dios en todas las edades? El mayor problema fue la idolatría. Porque Satanás sabe que hacer caer al pueblo de Dios en la idolatría es la forma más efectiva de apartarlo de Dios y hacer que lo adoren a él y a los demonios. Porque eso es lo que Satanás busca. Y por eso Dios se lo anunció a Moisés y a Israel lo que Satanás buscaría hacer. Y leemos en Deuteronomio
31, 16 al 18, en el cántico de Moisés y el Cordero. Y Jehová dijo a Moisés: y aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará. ¿Qué haría el pueblo de Dios? Dejaría a Jehová y serían detrás de otros dioses, e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, dejaré de llamarlos, porque Dios estaba protegiendo a su pueblo y los estaba molestando por sus profetas, pero cuando llegara el tiempo de la ira, dejaría de llamarlos. Y acá hay algo similar a lo que Jesús nos dice a nosotros: te vomitaré de mi boca, dejaré de llamarte, y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y se dirá en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Y en Deuteronomio 32, en el cántico leemos: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Dios es claro: cuando se adora a un ídolo y no a él, se está adorando a los demonios, a Satanás y a los demonios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Y como Pablo se lo dice a los hermanos de Corinto: el que adora a los ídolos, adora a los demonios. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Podemos leer acá lo que Roma sacrifica? Sí, a los demonios los sacrifica y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y como dice Pablo finalmente, toda su argumentación es que, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. O sea, porque lo que Satanás buscaría, sí, y siempre buscó, es hacernos caer en la idolatría. Ahora, ¿ama Dios al resto de su pueblo, al que se encuentra engañado en medio de la Gran Babilonia, adorando a los ídolos de la Gran Babilonia, a las imágenes y a los demonios, incluyendo a los ídolos cristianos de Jezabel, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Y sí, por supuesto que los ama, porque Dios es amor, y todo lo que está haciendo y todo lo que va a hacer en el tiempo de angustia, y que es la culminación de la misión que Dios le dio al pueblo adventista, es pensando en ellos, en su salvación, como leemos en Apocalipsis 18, del 1 al 5. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué dice este ángel? ¿Y por qué lo dice? Dice la verdad. Dice que nos unamos al movimiento ecuménico. No. ¿Por qué todas las iglesias que se unen al movimiento ecuménico se hacen parte de Babilonia? Se hacen habitación de demonios. Y este es un punto muy claro. La misión del pueblo adventista es predicar el mensaje de los tres ángeles, en este caso el mensaje, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, por amor a nuestros hermanos. ¿A quiénes? A todos los que están en medio de la Gran Babilonia. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se acordó de sus maldades. Y este es un llamado de amor. ¿De quién? De Dios.
Ahora, pero Dios necesita un pueblo preparado para predicar este mensaje y que pueda explicarle a nuestros hermanos católicos, protestantes y al resto de todos los hombres por qué Dios los llama y cuál es la verdad, cuál es el Dios verdadero. Pero si nosotros negamos esto y negamos la misión que Dios nos dio, apostatamos de nuestra misión. Y en Apocalipsis 22, 14 y 17, Jesús dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, porque están llamados a eso. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Ahora, tiene que haber una esposa. Pero si la esposa apostata y no hay esposa, ¿quién va a hablar? ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Que no haya esposa. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Y cómo termina esto? Fíjense que el llamado es salir de Babilonia porque está adorando a los demonios, como dice Apocalipsis 9, 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, porque Dios le va a permitir incluso a Satanás en el tiempo de la sexta trompeta matar con 3 plagas. Ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a quién, a los demonios y a las imágenes. ¿A quién adora Roma? ¿A quién adoraría el falso profeta? A los demonios y a las imágenes a las que adora Roma. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahora, ¿nosotros conocemos a alguien que adore a estas imágenes? Claro que sí. Los lobos que vendrían de Babilonia a nosotros, ¿a quiénes adoran? A los demonios y a las imágenes a las que adora Roma. ¿Y cuál es la misión de ellos? Que nosotros no prediquemos el mensaje de los 3 ángeles, sino que nos unamos a ellos en la misma adoración y en la misma misión. Pero como dice Jesús, el Evangelio del Reino va a ser predicado y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No hay duda de que esto va a pasar. El tema es de qué parte vamos a estar, porque Satanás quiere que estemos de parte de él y Jesús quiere que estemos con él. ¿Se podría resistir Satanás a buscar hacer con el pueblo adventista lo que tanto fruto le dio en la historia? ¿Qué es lo que Dios nos anunció que buscarían hacer Satanás y sus siervos con el pueblo adventista? Buscarían hacerlo caer en la idolatría, para impedirle cumplir su misión y poder llegar a unirlo a la bestia y al falso profeta en una misma adoración y en un mismo plan divino, en una misma misión, para que la mayoría del pueblo adventista fuera parte del gran ejército del dragón en la última batalla. Esta es la misión que de los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas, a completar la contrarreforma. Entonces, ¿a quién le encargó Satanás esto? A los lobos que vendrían a nosotros. Y como dice Elena, tercer tomo, Mensajes Selectos, página 454, habrá entre nosotros mercenarios. ¿Quién es un mercenario? Alguien que hace la obra de Balaam, que por la recompensa que le ofrecen, se vende al enemigo por plata. Habrá entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses antes que a Dios. ¿Qué buscarían? Que dejemos al Dios que llamó el pueblo adventista y adoremos a otros dioses, a los dioses a los que adora el obispo de Roma, el Papa, y las iglesias caídas, y los lobos. Los jóvenes que no están asentados, arraigados y afirmados en la verdad serán corrompidos y arrastrados lejos por los ciegos, guías de ciegos. Por supuesto, el ángel de la Odisea estaría ciego. Todos estaríamos ciegos. No hay diferencia entre un pastor, entre el presidente de la conferencia general y cada uno de nosotros. Todos estaríamos ciegos. Ahora, por eso necesitaríamos ungir nuestros ojos con colirio para ver. Pero esto iba a pasar. Esta es la palabra profética más segura. Y dice Elena, esto lo dijo cuando estaba por morir. Os digo ahora que cuando yo sea consignada al descanso, sucederán grandes cambios. ¿Habría cambios? Sí. No sé cuándo seré tomada y deseo molestar a todos contra los medios que usa el diablo.
Quiero que la gente sepa que los he amonestado cabalmente antes de mi muerte. No sé qué cambios específicos tendrán lugar, pero deben vigilar todo pecado concebible que Satanás trate de inmortalizar. Y como Dios le mostró, y está en Primeros Escritos 56, ¿cuál era el objetivo de Satanás con el pueblo adventista? El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Mientras Elena estuvo despierta, viva, se le complicó. Por eso esperaría hasta que Elena durmiera. Pero Dios no nos dejó a oscuras respecto a los eventos que sucederían en nuestra iglesia, advirtiéndonos que, como consecuencia de la obra de los lobos vestidos de ovejas, en nuestra iglesia sería introducida la puerta ancha por la que entrarían muchos adventistas, para empezar a recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición, recibir poder, porque el que entra por una puerta recibe un espíritu, y con ese espíritu recibe poder. Y empezar a profetizar y a echar fuera demonios y hacer milagros en el nombre de Jesús, que es la puerta ancha y es la semilla de la cizaña, el Jesús al que adorarían en nuestro medio los lobos vestidos de ovejas. Por eso, muchos adventistas. Hay un micrófono abierto, si se pueden fijar. ¿Se pueden fijar? Quien tiene abierto, si alguno de ustedes lo puede cerrar. Voy a empezar. Ahí está. Ok. Por eso muchos adventistas oirían y no harían caso a las palabras de Jesús. Construirían sus casas sobre la arena, caerían, como Dios le mostró en Joel, y llegarían a convertirse en hacedores de maldad. Ese sería el fruto de la obra de los lobos. Como dice Elena, se me ha indicado que señalara el capítulo 7 de Mateo, de la última parte del Sermón del Monte. Necesitáis estudiar cada palabra como si de ella dependiera vuestra vida, y este es un mensaje dirigido por Elena a nuestros ministros y a nosotros, especialmente prestar atención a estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, porque ahí está la clave. Si nosotros escuchamos las palabras de Jesús, como él dice, y que me ama, mi palabra guardará. Pero si nosotros no hacemos las palabras de Jesús, ¿qué va a pasar? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena en vez de la roca. Porque Jesús nos dice, cuidado, habría dos fundamentos distintos. Y uno es la arena y el otro es la roca, y tienen que fijarse sobre qué fundamento van a edificar. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron espíritus, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Por eso Dios les mostró a Elena muchas casas que ahora se creen seguras caerán. O sea, muchos adventistas van a caer. Por eso este es un tema muy delicado. Entonces, ese mensaje de Jesús es especial para nosotros, que nos dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué ancha es la puerta? Y Jesús dice, yo soy la puerta. Y habría dos Jesús. ¿Cuál es el verdadero? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea, muchos adventistas entrarían por la puerta ancha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, porque habría que buscarla. No sería predicada desde el púlpito de la iglesia la puerta estrecha. Porque Jesús nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y termina diciendo, muchos, todos los que entraron por la puerta ancha, me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y tuvimos poder, y en tu nombre incluso hicimos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque
el otro Jesús les dio poder, no Jesús. ¿Y tuvieron poder? Sí. ¿Profetizaron? Sí. Este otro falso Jesús les habló y les dio mensajes que tenían que entregarle a un hermano y se lo dieron, sí. ¿Echaron fuera demonios? Sí. ¿Hicieron milagros? Sí, los hicieron. ¿Pero era Jesús? No. Por eso Jesús les dijo y les advirtió, busquen hasta encontrar la puerta estrecha, porque si no van a entrar por la puerta ancha y van a construir su casa sobre la arena. Y en la iglesia adventista habría sido introducida justamente la misma bandera que fue elevada por los apóstatas de la iglesia primitiva antes de llegar a conocer las profundidades de Satanás y empezar a perseguir y asesinar a sus antiguos hermanos. La bandera negra de los paganos, la bandera de Satanás, como Dios le mostró a Elena y vemos en primeros escritos. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura, de un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová, y se unían con los paganos bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. Los que elevaron la bandera negra, ¿por qué puerta entraron? Por la puerta ancha. ¿Y dónde construyeron sus casas? Sobre la arena. ¿Y qué llegaron a conocer? Las profundidades de Satanás. Por eso, como podemos ver en la historia, y Dios nos advierte, es un tema muy delicado. Como dice Elena, una cosa es cierta, los adventistas séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás. Primero, abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Va a pasar? Sí. Por eso hay que tocar trompeta en Sión, para que nuestros hermanos oigan las palabras justamente con las que Dios anunció lo que va a pasar, porque esta es la palabra profética más segura. Esa es la causa por la cual en medio de nuestra iglesia habría sido sembrada, germinaría, crecería y llegaría a tener fruto la semilla de la cizaña, el mismo fruto que se vio en el tiempo de la apostasía. Y en vez de predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, los muchos adventistas que se habrían unido en la adoración a la bestia del falso profeta, elevarían la bandera de Satanás en el día de la batalla. Entonces, si entra por la puerta ancha y empieza a recorrer el camino espacioso, en ese camino se encuentra con los que están trabajando para la bestia del falso profeta y elevan la misma bandera. ¿Qué bandera van a elevar en el día de la batalla? La misma. No van a estar con Jesús, van a estar en el grupo de los que pelean en contra de Jesús. Ahora, ese es el propósito de Satanás. Pero ¿cuál sería el camino que seguiría Satanás para llegar a esta meta? Como Dios lo reveló, Satanás y sus siervos harían lo siguiente en medio del pueblo adventista. En primer lugar, poco a poco buscarían dejar al pueblo adventista sin profecía, sin la luz de la antorcha que estaba iluminando al pueblo adventista en el lugar oscuro, la luz que era una protección para el pueblo adventista y con la que debía iluminar la tierra. Y de ese modo buscarían que cerrara el pueblo adventista sus ojos a la luz de sus lámparas y se durmiera. Entonces, como leemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra, por la poderosa cuña de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo, para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. ¿Qué hizo Dios? Separó al pueblo adventista de las iglesias caídas. Primero, ¿para qué? Para protegerlo, para que estuviera en proximidad a él, porque él no habita en esas iglesias, y para guiarlo a toda verdad. Y como dice Elena, la próxima cita, Primeros Escritos 2:56, estos mensajes me fueron representados como un áncora, un ancla para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan, porque tendríamos que comprenderlos y aceptar, quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Pues el mensaje del tercer ángel era una protección para el pueblo adventista. Y por eso Satanás tenía primero que eliminar nuestra fe del mensaje del tercer ángel. Satanás está trabajando con todo su poder engañador para alejar a los hombres del mensaje del tercer ángel, que ha de proclamarse con gran poder. O sea,
si nos hace perder nuestra fe en el mensaje del tercer ángel, ¿qué vamos a predicar? Cualquier cosa menos el mensaje que Dios nos dio. ¿Y cómo vamos a predicarlo con poder? No lo predicaríamos. La próxima cita, dice Elena, Satanás está constantemente haciendo fuerza para introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. O sea, un pueblo en medio de la oscuridad de la noche, sin profecía, sin una luz que alumbre, va a ser engañado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Entonces, cuando el pueblo adventista estuviera dormido y sin profecía, pondrían delante del pueblo la falsa profecía, la luz destinada a guiarlos en el camino contrario al que Dios los guió cuando los sacó de en medio de las iglesias caídas, para que el pueblo adventista pierda su fe y niegue el mensaje del tercer ángel. Porque ese es el objetivo de Satanás. Como leemos en manuscrito 16 de 1900, Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Y la iglesia adventista no proclamaría más eso. Ahora, nominalmente se seguiría hablando del mensaje del tercer ángel, pero su contenido habría dejado de existir. Sería negado. Muchos, dice ella, ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica, la luz que Satanás les dio. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Entonces es claro lo que Dios le mostró. Ningún pastor adventista podría predicar la verdad desde el púlpito. Ahora, si alguno siguiera siendo fiel al mensaje del tercer ángel, sería retirado del púlpito, no se le permitiría predicar. O si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Podemos ver que esto se cumplió en la historia? Sí. Un ejemplo claro es el de el pastor Andreasen. Cuando él vio lo que estaban haciendo nuestros dirigentes en 1957 y mandó cartas a las iglesias, le quitaron las credenciales y le quitaron la jubilación. Ahora, y de a poco corromperían el conocimiento de Dios. Primero dejarían al pueblo sin profecía, predicarían la falsa profecía y corromperían el conocimiento de Dios que había llegado a tener el pueblo adventista, para poder introducir en medio del pueblo adventista el alfa y la omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, introduciendo al Jesús, que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, sembrando la semilla de la cizaña del campo del padre de familia, como Jesús mismo lo anunció. Antes que la obra de la apostasía se desarrolle al máximo, porque Elena está hablando de la omega, habrá una confusión de la fe. No habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida. ¿Es esta la palabra profética más segura? Sí. Estaría enseñando la iglesia adventista, digamos, la verdad sobre Dios. No. Si esto ocurría, no. Pero eso lo estaríamos haciendo sin saber, porque eso le pasaría al ángel de la Odisea. Y una verdad tras otra habría sido corrompida, pero el ángel de la Odisea se creería rico, que conoce y predica la verdad. Pero estaría dormido, porque estaría sin profecía. Porque si nosotros leemos esto y nos damos cuenta de lo que estaría pasando en nuestra iglesia, no podemos decir que conocemos y predicamos la verdad si una verdad tras otra habría sido corrompida. Y si tuviéramos confusión en nuestra fe, si no conociéramos el misterio de Dios. Y ella dice algo claro, en el libro Living Temple se presenta el alfa de las herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Porque la omega se soporta en la alfa. Porque la alfa es el fundamento. Entonces, para introducir la omega, tendrían que volver a introducir el alfa.
Y los lobos guiarían a los dirigentes y ministros del pueblo adventista a negar su fe en el mensaje del tercer ángel y a buscar la amistad de las iglesias caídas, como Balaam lo hizo con Israel en Sittim. ¿Qué hizo Balaam? Aconsejó a Balac hacer que las chicas, justamente, que eran sacerdotisas, buscaran a los hijos de Israel, fornicaran con ellos y los llevaran a sus templos a adorar a Baal. Y tuvieron éxito. Y eso es lo que Dios le mostró a Elena White que pasaría con el pueblo adventista. Conflicto de los siglos 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. ¿Qué abandonarán? Su creencia en el mensaje del tercer ángel. Porque eso es lo más delicado del pueblo adventista. Si deja de creer en el mensaje del tercer ángel, porque su misión es predicarlo, y se abandona su fe en el mensaje del tercer ángel, que era el ancla que protegía al pueblo adventista, ¿cómo queda? A la deriva. E irá a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo. O sea, después de perder su fe en el mensaje del tercer ángel, se unirían con el mundo y participando de su espíritu. Si se unen con los que son habitación de demonios, ¿qué serían? Habitación de demonios. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia. Y eso es triste decirlo y verlo. Que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas y arrastrarlos con ellos, para unirlos a quienes, a las iglesias caídas. Y para ser aceptado por las iglesias caídas, las mujeres con las que habría empezado a fornicar, justamente, buscarían hacer que el pueblo adventista empezara a seguir el camino de la apostasía, siguiendo los pasos de Roma y las iglesias caídas, estableciendo en primer lugar un credo que defina la fe del pueblo adventista y que fuera una fe común con las iglesias caídas. ¿Para qué? Para que estas iglesias nos reconocieran como una iglesia hermana. Entonces, los pasos de la apostasía, como ellos lo sabían, porque habían pasado en Roma y las iglesias caídas, era establecer un credo, después convertirlo en una norma de fe. En tercer lugar, juzgar la fe de los hermanos por el credo. Y nosotros escuchamos en nuestra iglesia decir a algunos hermanos que si uno no cree en lo que él cree, no es un hermano. Y eso es un grave error, porque Dios le prohibió a la iglesia adventista establecer un credo, porque ese es el camino de la apostasía. Y él no le dio autoridad a nadie para establecer un credo, ni para convertirlo en una norma de fe, ni para juzgar la fe de los hermanos por el credo, y menos para declarar hereje a los que no crean el credo, y finalmente empezar una persecución contra ellos para extirpar la herejía de la iglesia. Porque eso es lo que hizo Roma. Y haciendo eso se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. Y, como Dios lo indicó, guiarían a los dirigentes y pastores adventistas a cometer todas las abominaciones que Dios anunció que los varones ancianos estarían cometiendo en medio de su pueblo, en medio de Jerusalén, cuando llegara el tiempo de prueba y sellamiento de la última generación de la iglesia remanente. O sea, sin el ancla, sin la protección de los mensajes proféticos que Dios le había dado al pueblo adventista, los varones ancianos caerían en lo que Dios había anunciado. Como Dios lo anunció por medio de Ezequiel, alejarlo de su santuario sería el objetivo con el que sería introducida la imagen del celo, la imagen que provoca celos y las otras abominaciones en medio del remanente de su pueblo, en medio de la iglesia remanente, en medio de Jerusalén, como leemos en Ezequiel 8, 5 y 6. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, ¿para qué? Para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores, porque la idolatría es lo que hace que Dios finalmente deje a su pueblo y lo aleja de su casa. Y entonces en medio de su pueblo habría sido introducido un ídolo, la imagen del celo, la imagen de Baal, ¿no? La imagen que provocaría celos a Jehová. Y leemos en Ezequiel 9, del 3 al 6, porque en Ezequiel 8 se muestra, se anuncia las abominaciones que habría en medio del pueblo de Israel,
en medio de la iglesia remanente, en medio de la iglesia adventista. Y ahora en Ezequiel 9 leemos, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Quiénes van a ser los sellados? Los que reciban ojos para ver, vean y se angustian al ver lo que van a ver, ¿no? Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y ya vamos a ver qué estaban haciendo ahí. Y como dice Elena, notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo está con ellos son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. ¿Se estarían cometiendo abominaciones en nuestra iglesia? Sí, claro que sí. Esa es la palabra profética más segura. Especialmente en la obra final de la iglesia. ¿Por qué la obra final de la iglesia? De la iglesia militante. En el tiempo del sellamiento de los 144.000 que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. O sea, la iglesia adventista no deja de ser el pueblo elegido de Dios, aunque tenga errores. Pero sí llega el tiempo de prueba y sellamiento del pueblo de la iglesia adventista. Y justamente el objetivo de Satanás y sus siervos es hacer germinar y crecer hasta tener fruto a la semilla de la cizaña, ¿no? Que es la imagen del celo sembrada, la imagen que ocuparía el lugar de Dios en los que entrarán por la puerta ancha a la cenagoga de Satanás, los que se convertirían en hacedores de maldad, que odiarían los testimonios de Dios y odiarían a sus hermanos, a los siervos fieles que se despertaran, arreglaran sus lámparas y empezaran a despertar y a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Porque la primera batalla en la última generación se libra en la iglesia adventista. Y vamos a ver después, si podemos, el próximo estudio, lo que Dios le mostró en la de Juan, donde le mostró la diferencia entre la angustia que va a sufrir el pueblo adventista en la iglesia adventista en el tiempo de su prueba y el estado que va a tener ese pueblo durante el fuerte pregón. Porque va a tener más angustia durante el tiempo de procesamiento del pueblo adventista que durante el tiempo de angustia, aunque muchos van a ser mártires. Y dice Elena, se encenderá un odio satánico contra los testimonios, porque primero los niegan y después los odian. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. O sea, lo que Dios nos dio era para protegernos, era un áncora. Y Satanás, por supuesto, lo habría quitado. Pero cuando nos despertáramos y empezáramos a estudiar y a mostrar lo que Dios nos anunció en los testimonios, se encendería un odio satánico contra esos testimonios que Satanás querría desechar. Por eso Jesús dice que en este tiempo de prueba y sellamiento, Él nos llama a hacer una obra. Nos dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos para impedirles decir, aquí viene el esposo, y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Quiénes son los borrachos? Son los borrachos del vino de Babilonia, son los lobos que habrían venido a nosotros vestidos de ovejas. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el anuncio que Dios
eso fue hecho con suma claridad. Y la mayor parte se cumpliría mientras durmiéramos. O sea, lo que estuvimos viendo, cuando nos despertáramos, ya habría pasado. ¿Podemos ver en nuestros días el claro cumplimiento de cada una de estas profecías en nuestra iglesia? Porque si nos empezamos a despertar, eso tiene que haber pasado. Y la respuesta es sí, podemos verla. Y también podemos verla con suma claridad. Pero lo principal era la negación del mensaje del tercer ángel. Porque ese es el principal problema del pueblo adventista. Dejarlo sin luz, en la oscuridad de la noche. Y la apostasía está relacionada con eso, como Dios le mostró a Joel. Negar nuestra fe en el mensaje del tercer ángel. Por supuesto, los lobos vestidos de ovejas no creen en el mensaje del tercer ángel. Creen que Roma es la verdadera iglesia de Cristo. Creen que Roma adora al Dios verdadero, el Dios de la Trinidad. Creen que el Jesús que los guía es el Jesús verdadero. Y creen que deben llevar a todas las iglesias a unirse a Roma para lograr la unidad por la que Cristo oró. Y vamos a ver que tristemente eso creen algunos de nuestros pastores ahora. Y creen que, como el Jesús que los guía se lo reveló a Manuel Lacunza, otro jesuita, cuando lo logren, Jesús vendrá a reinar la tierra en un reino de 1000 años de paz y justicia. Porque ellos tienen que preparar el camino a ese Jesús, al Jesús de los jesuitas. Y ellos fueron los que apenas murió Elena de White empezaron a hacer cambios en la iglesia adventista, empezaron a desparramar suciedad y basura, como Dios le había mostrado a Elena de White y a Guillermo Miller, preparando el camino para que el pueblo adventista perdiera su fe en el mensaje del tercer ángel y ellos pudieron reintroducir el alfa, las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, e introducir la omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, que es la peor y se basa en la otra. Y nosotros podemos ver que los primeros varones ancianos del pueblo adventista que negaron abiertamente en su fe en el mensaje del tercer ángel fueron los dirigentes de la iglesia adventista que establecieron un diálogo ecuménico con las iglesias protestantes caídas, buscando que ellas dejaran de llamar secta a la iglesia adventista y la reconocieran como una iglesia hermana, una iglesia que compartía con ellas las creencias fundamentales de las iglesias cristianas. El mayor interés de los representantes de las iglesias caídas, que en ese tiempo fueron Walter Martin y Donald Barnhouse, se centraba en la definición de las creencias de los adventistas sobre 4 puntos. Primero, la doctrina de la Trinidad, porque ellos incluían esa doctrina en sus credos y sabían que muchos de los pioneros habían sido abiertamente antitrinitarios. Entonces no podían llamar iglesia cristiana a iglesia adventista si no creía en la Trinidad, porque eso es lo que establecía el edicto de Tesalónica. Entonces, si la iglesia adventista cree un Dios distinto, no es una iglesia cristiana para ellos. No es una iglesia cristiana como Roma y como las iglesias protestantes. El segundo punto era la naturaleza humana de Cristo, dado que ellos sostenían la doctrina de Roma sobre la naturaleza humana caída y contaminada con el pecado del hombre, y que el hombre justamente hereda de sus padres una naturaleza caída y contaminada con el pecado. Y también sostenían la doctrina de Roma sobre la naturaleza humana de Cristo diferente a la nuestra. Y conocían que, desde que el mensaje fuera presentado en 1888 por Wagones y Jones, Elena de White y el pueblo adventista sostuvieron que Cristo vino en nuestra carne, en la única carne que existía en la tierra, lo cual para Roma y para ellos era una herejía. Entonces, ¿qué le decían al pueblo adventista? Y lo más probable es que le decían los lobos de afuera a los lobos de adentro. Justamente porque la excusa era que esas iglesias nos reconocieran como una iglesia hermana. Pero para que nos reconocieran como una iglesia hermana tendremos que adoptar las doctrinas de ellos. Y justamente Dios había sacado esas iglesias al pueblo adventista. Y el otro tema era la doctrina del santuario, dado que ellos sostienen que la expiación se consumó en la cruz. Y finalmente, el juicio investigador que habría comenzado en 1844, cuando, como sostenía la iglesia adventista, Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Estos eran los 4 principales puntos que ellos criticaban. Y para que estas iglesias caídas pudieran
reconocer a la iglesia adventista como una iglesia cristiana, la iglesia adventista debía negar el mensaje del tercer ángel. En primer lugar, debía negar que esas iglesias se habían caído y se hubieran convertido en el falso profeta del Apocalipsis, y tendría que confesar que eran iglesias cristianas, porque no podíamos buscar unirnos a iglesias que no fueran cristianas. Entonces teníamos que negar el mensaje del tercer ángel. Ese era el punto más claro. En forma indirecta, el que declara que esas iglesias son parte de la iglesia de Cristo está negando el mensaje del tercer ángel. Está negando que esas iglesias cayeron y se convirtieron en el falso profeta del Apocalipsis, son habitación de demonios. Y también debía confesar al mismo Dios y tener la misma fe que ellas. Porque si ellas nos reconocen como una iglesia cristiana, tenemos que adorar al mismo Dios y tener la misma fe. Es decir, la iglesia adventista debía unirse a ellas en puntos comunes de doctrina, del mismo modo en el que ellas se unirían a Roma, reconociendo sus doctrinas como verdaderas. Porque nosotros nos sometimos al escrutinio de esas iglesias para que ellos nos digan si nuestras doctrinas son verdaderas. Y es una locura, pero eso es lo que hicieron estos dirigentes del pueblo adventista, ¿no? Y ambas cosas las hicieron los dirigentes de la iglesia adventista. Cuando establecieron este diálogo ecuménico, negaron el mensaje del tercer ángel, que mantenía al pueblo adventista separado de esas iglesias, reconociendo a esas iglesias como parte de la iglesia de Cristo y solicitando que ellas reconozcan a la iglesia adventista como una iglesia cristiana. Y esto es lamentable, pero ocurrió así. Reconocieron a sus doctrinas sobre Dios, sobre Jesús y sobre la expiación como verdaderas. Cuando en el año 1957 publicaron el libro Respuesta a preguntas sobre doctrinas, o QOD, Questions on Doctrine. Acá es una O. Dando a entender que ellos tenían la misma fe que estas iglesias. Por ejemplo, respecto a Jesús, negaron que Jesús haya venido a nuestra carne, e indicaron que Jesús estuvo exento de la herencia de los hombres, que no heredó lo que nosotros heredamos y que tenía la naturaleza de Adán antes de la caída. O sea, reconocieron al anticristo. En su página 383, el libro QOD dice: Cristo estuvo exento de las pasiones y pulsiones heredadas que corrompen a los dientes naturales de Adán. Era sin pecado, no solamente en su conducta externa, sino en su misma naturaleza. O sea, tenía una naturaleza distinta que todos los hombres. O sea, no era nuestro hermano. Y esto es negar abiertamente el mensaje que Dios le dio al pueblo adventista. En su página 650, como cabezamiento de la sección tercera, compuesta por citas de Elena White, aparece el título: Tomó la naturaleza impecable de Adán. Entonces, empezaron a confesar ¿qué cosa? Al anticristo, al Jesús que guía a los jesuitas y a las iglesias caídas. Pero como esto no alcanzaba, dado que las iglesias caídas sabían que la mayoría del pueblo adventista no había creído en lo que creían algunos de nuestros dirigentes, como una muestra de amor hacia ellos, algunos de nuestros dirigentes, guiados por los lobos vestidos de ovejas, decidieron que debían reflejar sus creencias en un conjunto de creencias fundamentales que fuera votado por los delegados de las iglesias del Congreso de la Asociación General, para darle validez legal, entre comillas, a las afirmaciones que ellos hacían a estas iglesias. Entonces, si lo que ellos habían dicho lo votaba toda la iglesia tendría un credo, y estas iglesias reconocerían a la iglesia adventista como una iglesia hermana. Cuando en el año 1978 el pastor Robert Pearson, como ya lo vimos, el entonces presidente de la Conferencia General, se dio cuenta de los planes y de los movimientos que estaban haciendo algunos pastores adventistas para lograr la aceptación por parte de las iglesias evangélicas, para que nos reconocieran como iglesia, como último recurso, tratando de impedir que los que dirigían este movimiento lograran su objetivo y desviaran a la iglesia adventista el rumbo que Dios le había indicado, escribió una carta pública a todos los miembros de la iglesia, pidiéndoles que no permitan que esto suceda. Él sabía que se encontraba frente a la omega de las apostasías. En la última apostasía que enfrentaría la iglesia adventista
y que no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Y este es un extracto de lo que el pastor Pearson publicó. Y justamente resumen, él está explicando cómo una secta evoluciona en una iglesia. Y hablando desde la primera hasta que llega a la cuarta generación, en la que se efectúan grandes concilios de iglesias para definir doctrinas. Porque al comienzo, la secta cree en la Biblia, pero finalmente se hacen concilios para definir doctrinas, siguiendo el camino de todas las iglesias. Y finalmente el grupo goza de completa aceptación por parte del mundo. La secta se ha convertido en una iglesia. ¿Por qué? Porque tiene un credo, y en ese credo tiene las creencias de todas las iglesias. Y dice el pastor Pearson, dijo el pastor Pearson, hermanos y hermanas, esto jamás debería acontecerle a la iglesia adventista del séptimo día. Esta no es una iglesia más. Ya existen fuerzas sutiles, hermanos y hermanas, que están comenzando a ser agitadas. Existen algunos que apuntan a los reformadores y a los teólogos contemporáneos como fuente y norma para las doctrinas adventistas del séptimo día. O sea, que quieren copiar las doctrinas de otras iglesias. Existen aquellos que supuestamente están cansados con las repetitivas frases del adventismo. Existen aquellos que quisieran olvidar las normas de la iglesia que nosotros amamos. Existen aquellos que codician y que cortejan el favor de los evangélicos. Él veía lo que pasaba, que buscaban ser reconocidos como iglesia y tenían que hacer lo que le pedían, la prueba de amor que le pedían esas mujeres. Y por eso él dijo, no permitan que esto suceda 3 veces, no permitan que esto suceda, no permitan que esto suceda. No somos anglicanos del séptimo día, no somos luteranos del séptimo día, somos adventistas del séptimo día. Esta es la última iglesia de Dios con el último mensaje de Dios, que por supuesto los lobos querían que descartemos. Y después cita lo que dijo Elena White, justamente anunciando lo que pasaría a la Omega, que sería cambiar nuestra religión, se tendría en poco en cuenta el sábado, y también al Dios que lo creó, porque habría otros dioses. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino de este nuevo movimiento. Habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Y termina diciendo el pastor Pearson, la iglesia adventista del séptimo día tuvo su alfa, la apostasía alfa. Hace algunos años atrás, ustedes y yo somos los líderes de que enfrentaremos la omega, que tendrá el mismo origen diabólico y sutil. Su efecto será más devastador que la alfa. Hermanos, les ruego, estudien, conozcan lo que está delante y entonces, con la ayuda de Dios, prepárense y preparen al pueblo para enfrentarla. Y le dirigió esta carta a la iglesia. Y lo triste es ver el eco que tuvo, lo que nos muestra en qué condición ya estaba la iglesia adventista. ¿Sucedió lo que temía el pastor Robert Pearson? ¿Los otros obreros permitieron que sucediera? Sí, sucedió y permitieron que sucediera. No hicieron nada en contra, justamente, no se pusieron del lado de Dios. Apenas se deshicieron de él y nombraron un nuevo presidente, que fue el padre del actual presidente. En el Congreso de la Asociación General llevado a cabo en Dallas, Texas, en 1980, este movimiento logró establecer el credo que solicitaban las iglesias caídas, en la forma de las creencias fundamentales de la iglesia adventista, incluyendo la doctrina que Elena White identificó como el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, buscando que estas iglesias y Roma llamaran iglesia hermana a la iglesia adventista. Y lo hicieron. Y para que ello sucediera, en el mismo año 1980, los dirigentes de la Asociación General, aparte de establecer el credo, primero reconocieron a las iglesias caídas como siendo parte del plan divino para evangelizar al mundo. O sea, ¿qué dijeron? No cayeron. Dios la está usando, son parte del plan de Dios. Y abiertamente negaron el mensaje del tercer ángel. Pero por supuesto, esta declaración no hace que la bestia y el falso profeta dejen de ser parte del plan del dragón para engañar al mundo entero. Entonces, pero fue una contradicción tan abierta, tan grande, que parece increíble. Porque el pueblo adventista
tenían los mensajes que le mostraban lo que había pasado con estas iglesias, lo que iban a hacer, y lo que dice la palabra profética segura, lo que dice la palabra de Dios, que son parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero. Y nuestros dirigentes empiezan a decir que son parte del plan divino para evangelizar al mundo. Y la única forma de hacerlo es llamar Dios a Satanás. Declararon que estas agencias trabajaban para llevar almas a Cristo y no a Satanás, como Jesús indicó que lo harían la bestia religiosa y el falso profeta del Apocalipsis. Tercero, establecieron un concilio de relaciones entre las iglesias para llevar adelante el diálogo ecuménico con las iglesias caídas y convertir a los pastores adventistas en constructores de puentes que vuelvan a unir al pueblo adventista con esas iglesias. Y esto es asombroso, pero está publicado actualmente en las páginas de la Iglesia Adventista, cuando ellas hablan de las relaciones con otros cuerpos religiosos. Y dicen, allá por 1926, mucho antes de que el ecumenismo se pusiera en boga, la Junta Directiva de la Asociación General adoptó una declaración importante que ahora es parte de la General Conference Working Policy, o sea, el libro de reglamentos eclesiásticos administrativos de la Asociación General, el número 75. Y dicen, esta declaración tiene implicaciones ecuménicas significativas. O sea, abiertamente. Están diciendo que ellos tienen una posición ecuménica. La preocupación de la declaración tenía que ver con los campos misioneros y las relaciones con otras sociedades misioneras. Sin embargo, la declaración ha sido ampliada para tratar de otras organizaciones religiosas en general. Afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. ¿Qué dicen? Reconocen a todas las iglesias, porque esto aquí se aplica a las iglesias que se dicen cristianas, y ahora las reconocen como parte del plan divino para la evangelización del mundo. ¿Y quiénes entran acá? Roma y las iglesias caídas. ¿Pero son parte del plan divino o son parte del plan de Satanás? Y esto es una apostasía abierta respecto de la misión que Dios le dio. Y es un abandono total del mensaje del tercer ángel. Y tienen en alta estima a los hombres y mujeres cristianos de otras comuniones que están ocupados en ganar almas para Cristo. Ahora, la bestia y el falso profeta no ganan almas para Cristo. En 1980 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias. ¿Cuándo? En 1980 apenas aprobaron la definición del credo, donde le mostraban a estas iglesias que toda la iglesia adventista creía en lo que decían estos hombres dirigentes, que no eran solo ellos. Nombraron un concilio de relaciones entre las iglesias con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. O sea, quisieron buscar unir a la iglesia adventista con las iglesias de las cuales Dios la había separado. Este concilio de tiempo en tiempo ha autorizado a tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podría ser beneficioso. Los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes. Ahora, es increíble. Dios separó al pueblo adventista de estas iglesias y ahora nuestros dirigentes quieren unirse a ellas y quieren que todos nuestros, justamente, pastores sean constructores de puentes, que unan al pueblo adventista a estas iglesias. Y vamos a ver que después lo dicen, quieren que esto ocurra hasta a nivel local. Y esto está publicado justamente por la iglesia. Acá está tomado, fíjense, porque lo publican bajo el título Libertad Religiosa, y aquí esta es la Unión Argentina. Pero está en todas las páginas de la iglesia adventista. Luego, en 1997, buscando la amistad de Roma, negando abiertamente la profecía y la historia, los dirigentes de la Asociación General llamaron fanatismo a las declaraciones previas de la iglesia adventista sobre el mensaje del tercer ángel y el rol de Roma en el cumplimiento de la profecía. Abiertamente. Fíjense lo que dice el catolicismo romano. ¿Cómo consideran los adventistas a los católicos? Los adventistas consideran a todos los hombres y mujeres como iguales a la vista de Dios.
rechazamos el fanatismo, ¿no? Entonces dicen, rechazamos el fanatismo. ¿Y qué es el fanatismo? Y trabajamos en armonía con todas las agencias y cuerpos que procuran aliviar el sufrimiento humano y elevar a Cristo ante el mundo. ¿Qué está diciendo? Y trabajamos en armonía con Roma. ¿Cuál es el fanatismo? El que nos separa de Roma y de las iglesias caídas. Y ellos dicen, rechazamos el fanatismo, el que impide trabajar con las otras iglesias, ¿no? Dice, los adventistas procuran acercarse en forma positiva a las demás iglesias. Y no, justamente nuestra tarea principal es predicar el Evangelio de Jesucristo en el contexto del pronto regreso de Cristo y no buscar fallas en otras denominaciones. O sea, no hablar de otras denominaciones, no predicar el mensaje del tercer ángel. Echar la culpa de violaciones, de las pasadas violaciones de los principios cristianos sobre una denominación específica no es una representación apropiada ni de la historia ni de las preocupaciones de las profecías bíblicas. ¿Cómo? ¿La mujer Isabel no es una? ¿No la conocemos? ¿No hizo lo que anunciaba la profecía? ¿Qué están haciendo? Están negándolo. Están negándolo abiertamente. Reconocemos que a veces los protestantes, incluyendo a los adventistas, han manifestado prejuicios y aún fanatismo. Entonces, ¿qué dicen? Ahora, hablar de la Iglesia Católica es un error. Y los adventistas que hablaron de la Iglesia Católica como siendo la Babilonia de Apocalipsis, ¿no?, fueron prejuiciosos y fanáticos, están diciendo. Eso están diciendo. Y por supuesto, la primera prejuiciosa y fanática sería Elena de White. Y terminan diciendo, reconocemos algunos cambios positivos en el catolicismo romano. ¿Cómo es eso? Si Dios nos dijo que Roma no cambia, Roma está uniendo a todo el ejército del dragón para pelear en contra del pueblo adventista. ¿Quién dice esto? Los lobos que están vestidos de ovejas en medio de la iglesia adventista y los adventistas engañados. Porque esto es negar abiertamente el mensaje de Dios. Esta es la apostasía omega. Es negar la misión que Dios le dio a su pueblo. Negar la luz de la palabra profética más segura y dejar al pueblo a oscuras. Y ahí los lobos pueden hacer cualquier cosa. Ahora, ¿qué hicieron las otras iglesias? Reconocieron a la iglesia adventista como una iglesia cristiana hermana y la acogieron en medio de ellas, para que los representantes de la iglesia adventista participaran activamente en las reuniones del movimiento ecuménico. Entonces acá está la página del movimiento ecuménico donde se habla de la iglesia adventista. Entonces se dice que la iglesia adventista del séptimo día es una denominación cristiana de evangélicos conservadores. Entonces, ¿qué dicen? Ahora, como tenemos la misma fe que ellos, somos cristianos. ¿Y qué se resalta? Los adventistas del séptimo día reconocen a aquellas agencias que exaltan a Cristo ante los hombres como parte de su plan divino para la evangelización del mundo. O sea, esta declaración de amor que hicieron nuestros dirigentes, lo ponen ellos ante el mundo y por eso, como la iglesia adventista las reconoce a ellas reconocen a la iglesia adventista como iglesia cristiana. ¿Y qué dicen? Entran en comunión con otros cristianos y practican la comunión abierta. O sea, abiertamente. Aunque los adventistas del séptimo día celebran las oportunidades de dialogar y llegar a un mejor entendimiento, no se han unido formalmente al movimiento ecuménico organizado, haciéndose miembros de los consejos de iglesias. En muchas ocasiones, sin embargo, tienen estatus de observador, consultor o asesor. ¿Qué hacen los adventistas? Participan. Ahora, no se casan, no se ponen el anillo, pero se acuestan. Eso es lo que hacen. ¿Qué hace un consultor o asesor? Los asesora a los miembros del ecumenismo de cómo alcanzar mejor sus objetivos. Como ellos dicen, en las reuniones los adventistas son los que oran, le piden principalmente a los adventistas que oren. ¿Para qué? Para que Dios guíe esa reunión. Y los adventistas oran ahí. Pero Dios nos dijo que eso es la sinagoga de Satanás. ¿Qué hace un adventista ahí orando y asesorando
a la sinagoga de Satanás. Eso no es la sinagoga de Satanás. Entonces, aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es miembro del Consejo Mundial de Iglesias, participa. No se puso el anillo, pero participa. Y se acuesta y fornica. ¿Qué hacen los adventistas en las reuniones ecuménicas? A veces tienen el rol de observador y otras el rol de consultor o asesor, asesorando al movimiento ecuménico sobre cómo desarrollar mejor sus actividades y alcanzar sus objetivos. Es decir, colabora activamente con el movimiento ecuménico. Y es por eso que la Asociación General emitió las siguientes declaraciones, donde, negando el mensaje del tercer ángel, indica que la gran meta del ecumenismo es lograr la unidad por la que Cristo mismo oró. Pero la Biblia es clara. El movimiento ecuménico busca la unidad que Satanás quiere que haya, justamente entre todas las iglesias y Roma. ¿No? Ahora, esto es triste, pero hay que mostrarlo, porque estos son los hechos que podemos ver con nuestros ojos, son muy claros. Dicen ellos, aunque, esto es lo que dice la Asociación General, aunque exactamente no hay una posición oficial, hay una abundancia de indicaciones claras acerca del punto de vista adventista. Entonces, ¿qué dice acá? No se puede negar que el ecumenismo ha tenido metas loables. ¿Qué dicen? El ecumenismo tiene metas loables y algunas influencias positivas. Su gran meta es la unidad visible al cristianismo. Y eso es evidente, que quieren unir a todas las iglesias, a Roma. Ningún adventista puede oponerse a la unidad por la que Cristo mismo oró. ¿Jesús oró para que nos unamos a la bestia y el falso profeta? No, es una locura. Pero esto es lo que dicen nuestros dirigentes. Es una locura. Es increíble. O sea, si un adventista, en los primeros adventistas, ve esto, lo triste es que nuestros pastores lo ven y no se despiertan. Por eso estaríamos todos en la condición del ángel de la Odisea y tendríamos que despertarnos. Pero cuando viéramos esto, ¿qué haríamos? Porque esto es muy triste. Y siguen siendo el movimiento ecuménico ha promovido relaciones más bondadosas entre las iglesias, con más diálogo y menos diatribas, y ha ayudado a eliminar prejuicios sin fundamento. Entonces, ¿qué dicen? Teníamos prejuicios sin fundamentos. Y ahora los dejamos de lado. Ahora, el mensaje del tercer ángel, ¿tiene fundamento? Es increíble. Cooperación ecuménica, se preguntan nuestros dirigentes. ¿Deberían los adventistas cooperar ecuménicamente? Los adventistas deberían cooperar, dice, mientras se proclama el evangelio auténtico y los clamores de las ansiedades humanas sean satisfechos. Ahora, ¿estas iglesias proclaman el evangelio auténtico? No, el falso profeta proclama la mentira. Y terminan diciendo utilidad de las relaciones de los observadores, porque participan sin anillo, pero se acuestan. La experiencia ha enseñado que la mejor relación con los diversos concilios de iglesias nacionales, regionales, mundiales, es la de observador-consultor. Esto ayuda a la iglesia a mantenerse informada y a comprender las tendencias y los sucesos. Ayuda a conocer a los pensadores y líderes cristianos. Los adventistas tienen la oportunidad de ejercer una presencia y dar a conocer el punto de vista de ella. Entonces, hablando de cómo tiene que seguir esto, dice que tiene que seguir hasta el nivel local. Estamos pensando en relaciones organizadas como asociaciones, ministerios, universidades, organizaciones locales, de iglesias, etc. O sea, quieren que la iglesia adventista se una con esas iglesias hasta a nivel local. No un diálogo entre los dirigentes, sino hasta a nivel local. Y terminan diciendo, en años recientes los líderes y teólogos adventistas han tenido oportunidad para dialogar con representantes de otras iglesias. Estas experiencias han sido beneficiosas. Y terminan diciendo, los prejuicios se han enterrado sin ceremonias. El mensaje del tercer ángel fue enterrado sin ceremonias. Y esta es nuestra triste realidad. Se han agudizado las herramientas y comprensión teológica. O sea, esas iglesias adoran a Satanás.
y vamos a aprender de ellas sobre Dios. Se han reconocido nuevas dimensiones y se han presentado nuevos panoramas de extensión a los demás. Ahora, ¿cuáles son los prejuicios enterrados sin ceremonias por nuestros dirigentes? Son las revelaciones que Dios le dio al polantista en la Biblia y por medio de la Nehuay como parte del mensaje del tercer ángel. Eso es lo que enterraron. Primero, la iglesia de Roma es la iglesia apóstata del Apocalipsis, es Jezabel, es la iglesia que es parte de la sinagoga de Satanás, que adora a Satanás y se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. Fue formada cuando Balaam hizo su obra, se manifestó el hombre de pecado y Satanás se sentó en su trono, como Dios le mostró en el Juez, como leemos el conflicto de los siglos. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. ¿Qué es Roma? Es pagana. Su espíritu dominó a la iglesia, los espíritus de demonios. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta averencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión. ¿Es la iglesia de Cristo? No, es una falsa religión. ¿Es obra maestra de Cristo? Es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. La Iglesia Católica es herramienta de ¿quién? De Satanás. ¿Quién se sienta en el trono ahí con el Papa? Satanás. Como dice Elena en los escritos, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. ¿Era la iglesia de Cristo o la de Satanás? La de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Y dice, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída, a su sinagoga, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a las ceremonias, al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por quién? La sinagoga de Satanás persiguiendo a la iglesia de Cristo. ¿Cómo vamos a reconocer a Roma como la iglesia de Cristo? El papado, dice ella, es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los posteriores días. ¿Será posible que este poder, cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos, sea ahora reconocido como parte de la iglesia de Cristo? Ya lo decía porque las iglesias protestantes le iban a reconocer como parte de la iglesia de Cristo. Pero si hubiera visto que los dirigentes adventistas le reconocen como parte de la iglesia de Cristo, y es increíble, pero así es. Nuestros dirigentes reconociendo a Roma como parte de la iglesia de Cristo, aparte de las iglesias caídas, y diciendo que se libraron de estos prejuicios que tenía el polantista. Por eso este prejuicio, que el que tenía Elena, es negado por los dirigentes de la Asociación General, diciendo que Elena era prejuiciosa y fanática. Segundo, las iglesias protestantes bebieron del vino de la fornicación de la Gran Babilonia y cayeron cuando persiguieron al pueblo adventista por predicar el mensaje en 1844 y fueron hechas parte de la Gran Babilonia de habitación de demonios, parte de la iglesia de Satanás, la sinagoga de Satanás. Este era otro prejuicio que tenía la iglesia adventista, del cual ellos se deshicieron, como leemos en primeros escritos, 273 al 274. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Cristo o Satanás las maneja? ¿Son parte del plan de Cristo o de Satanás? De Satanás. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible.
Y el conflicto de los siglos, Elena dice, se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Y ella está hablando de las iglesias caídas, y nuestros dirigentes siguieron el mismo camino. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Al nacer, estas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Pero esas iglesias cayeron, víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y buscar su amistad. Y por eso nuestros dirigentes niegan el mensaje del tercer ángel. Pues están siguiendo el mismo camino. Porque quieren hacer caer a la iglesia adventista. Y la próxima cita que está en Testimonios por los Ministros dice Elena, Satanás tiene una gran confederación. Su iglesia no es la iglesia de Cristo, no es el plan divino. Jesús no oró para que nosotros nos unamos a la sinagoga de Satanás. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. ¿Qué dicen las iglesias caídas? ¿No dicen que la ley fue clavada en la cruz? Sí. ¿Y que son parte de quién? De la iglesia de Satanás. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y ahora está haciendo eso en nuestra iglesia. Y en este tiempo, el poder de su inspiración satánico está moviendo los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Por supuesto, este es otro prejuicio de Elena de White y de los primeros adventistas, que también es negado por los dirigentes de la Asociación General. El tercer prejuicio es el que indica que el objetivo del movimiento ecuménico no es lograr la unidad por la que Cristo oró, sino, acá nos falta una O, unir a todas las rameras en la adoración del dragón y preparar el ejército del dragón para la última batalla, donde el falso profeta engañará a muchos con las señales y milagros que harán los espíritus demonios por medio de él y le preparará el camino a la venida del anticristo. Como leemos en el conflicto de los siglos. Dice Elena, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en perder las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos y la conciencia. Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. ¿Se unen porque Jesús oró para que se unan? No, obviamente no. Por eso nuestros dirigentes dicen, bueno, esto es un prejuicio. Y Apocalipsis 13, 3 y 4 dice lo siguiente, vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Quién sufrió la herida de muerte? Roma. ¿Y quién se la produjo? La Iglesia de la Reforma. ¿Y quién la sanó? La Iglesia de la Reforma. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón. ¿A Cristo? ¿A qué Cristo adoraron? Al dragón, al que llaman Cristo, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y como leemos en Apocalipsis 9, 20 y 21, está adorando al dragón y a los demonios, y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos. El ecumenismo es para cumplir con el pedido de Jesús a su Padre en su oración. No, es para cumplir con el deseo de Satanás. Como dice Elena, porque le preparan el camino a Satanás. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo.
La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como ángel de luz, al que ellos llaman Cristo. Los hombres serán engañados y los saltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. ¿Para qué se une el ecumenismo? Para adorar a Satanás y preparar el camino. Ese es el Cristo al que adora. Y se pronunciará sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y por supuesto, estos prejuicios, los de Jesús, de la iglesia primitiva y de Elena de White y los primeros adventistas, son negados por los dirigentes de la Asociación General. Y el cuarto prejuicio es que Dios separó al pueblo adventista de las iglesias caídas, ¿no? Para que se prepare para ir con él a la batalla. Como dice Elena, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa cuña de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo. ¿Cómo? ¿Jesús está orando para que nos unamos a las iglesias o nos separó de las iglesias? Para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo, la ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. ¿A quién? Al pueblo adventista. ¿A quién tiene que predicar el mensaje de los tres ángeles? ¿Lo va a predicar Roma, el falso profeta? No. ¿Los lobos vestidos de ovejas? No. Como los santos oráculos confinados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. No podemos llamarlos prejuicios. Es un mensaje que es para la salvación del mundo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios. Por supuesto, a nuestros dirigentes hay que mostrarles la verdad para que ellos también puedan predicar la verdad. Y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen: sois la luz del mundo. Y la promesa de Dios es que el amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención, impulsará a todos los que le sigan, a los que prediquen el mensaje del tercer ángel y sigan a Jesús, no a Satanás, no a las iglesias caídas. Por supuesto, este prejuicio también es negado por los dirigentes de la Asociación General, que indican que debemos unirnos a estas iglesias en el mismo plan divino para la evangelización del mundo. Ahora, estos hechos claros y evidentes nos muestran que, como había sucedido en el tiempo de la apostasía alfa, ya se ha desarrollado la apostasía omega, y nuestros dirigentes se encuentran en apostasía, negando abiertamente el mensaje del tercer ángel y la misión que Dios le dio al pueblo adventista, porque la niega abiertamente. Por eso, en su sabiduría, Dios nos mostró que, como sucedió en el tiempo de la apostasía alfa, la Asociación General ya no es el medio por el cual Él puede dirigir a su iglesia, ya no es la voz de Dios, y que tenemos que acudir directamente a Él por ayuda. Fíjense lo que pasó en el tiempo de la apostasía alfa. Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir: alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, dice ella. No tenemos nada que temer de la apostasía omega, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. ¿Y qué pasó en el pasado? Satanás había logrado usar a la Asociación General como una herramienta de él. Fíjense lo que dijo Elena en 1896. La voz de Battle Creek, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Los dirigentes estaban en apostasía y no era Dios el que los dirigía. La próxima cita en 1898. Han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios, porque ella había dejado de considerarla, porque era evidente que ya no era la voz de Dios. La próxima cita, en 1901,
El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la sucesión general lo era, es un asunto del pasado. Y eso pasaría en el tiempo de la apostasía Omega también. ¿Cayó la iglesia adventista por estar en esta condición? Esa es una pregunta. Vamos a poner el signo de interrogación. Ahora, ¿cayó la iglesia adventista por estar en esta condición? La respuesta es clara, no. No, de ninguna manera. Estos hechos nos muestran que el pueblo adventista se encuentra en la condición laodicense, adorando las abominaciones traídas de Babilonia por los lobos vestidos de ovejas, y que la presencia de Dios no se encuentra en su medio. Por eso necesita oír el significado pleno y directo del mensaje que Jesús le envía. Como ella lo dijo en 1898, la iglesia se encuentra en estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio, aunque se crean ricos. Dios no puede estar ahí. ¿Por qué? Porque estaban rechazando el mensaje de Dios. Y la próxima cita también en 1901, ella dice lo siguiente: la iglesia ha fallado, tristemente fallado en satisfacer las expectativas de su Redentor, y sin embargo el Señor no se retira a su pueblo, todavía los soporta. ¿Estaba en apostasía? Sí. ¿Dios podía estar en medio de ellos? No. Pero los seguía llamando, no los había abandonado. Todavía los soporta, no porque se encuentre en ellos ninguna virtud, sino para que el nombre de Dios no sea deshonrado ante los enemigos de la verdad y la justicia, para que las agencias satánicas no puedan triunfar destruyendo al pueblo de Dios, porque si Dios lo dejaba, Satanás lo destruiría. Él ha soportado pacientemente su indocilidad, incredulidad e insensatez. Los ha disciplinado con maravillosa paciencia y compasión. Si ellos oyen su instrucción, Él los limpiará de sus tendencias perversas, salvándolos con una salvación eterna y convirtiéndolos en monumentos eternos del poder de su gracia. Todavía los estaba llamando para hacer esto. Por supuesto, este es un mensaje de amor de Jesús a cada miembro del pueblo adventista, como le dice el ángel de la Odisea. Este es el mensaje del testigo fiel y verdadero, esta es la verdad. Pero le está diciendo que por cuanto es tibio y no frío ni caliente, Jesús va a tener que vomitarlo su boca, a menos que se despierte y sea caliente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes. O sea, ¿por qué dice yo soy rico? Porque no sabe cuál es su condición, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esto alcanza ¿a quiénes? A todos nosotros, incluyendo a los dirigentes de la Conferencia General, de la Asociación General, que hicieron las tristes declaraciones que leímos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Por qué Jesús manda este mensaje? Por amor, y lo manda a tiempo. Cuando el ángel lo decía, puede ungir sus ojos con colirio, ver y arrepentirse. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ese es el llamado de Jesús. Y ese es el mensaje que Dios le mostró a Elena que tiene que oír el pueblo adventista, explicarle por qué está en esa condición. Porque eso depende de su destino eterno. Y en nuestro próximo estudio vamos a ver los hechos que nos muestran cuáles son las abominaciones que se cometen en la iglesia, como Dios anunció por medio de Ezequiel 8, y Elena dice que estarían pasando a nuestra iglesia, porque Dios está hablando del tiempo pre-sellamiento de su iglesia. Y vamos a ver cuáles son las abominaciones y cómo a nuestra iglesia le han hecho dar casi todos los pasos del camino de la apostasía, quedando preparada para perseguir a nuestros hermanos. Porque esas dos cosas es cómo se completa la obra de los lobos. Primero hicieron que el pueblo adventista negara su fe en el mensaje del tercer ángel, se uniera a las iglesias caídas. Y finalmente
hicieron las otras dos actividades. Bueno, vamos a tratar de terminar de ver eso, justamente los hechos que podemos ver, los claros hechos. Vamos a mostrar los hechos que nos muestran que esas profecías ya se cumplieron. Bueno, es un tema duro de oír, pero es la realidad, es lo que tiene que despertarnos, es lo que necesita el ángel de la universidad para despertarse. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y, por supuesto, que pueda guiarte a entender todas las cosas que Él dejó para nosotros, para que podamos seguir el camino que nos indica, y especialmente tenemos que orarle para que nos dé hambre y sed de justicia, porque a los que tengan hambre y sed de justicia, a todos Él los va a saciar.